No comparto la conclusión a la que llegaron. Hablemos de su libro. Después de España se merece democracia directa, llega España se merece una reconstitución. Un pequeño libro que empieza haciendo referencia al artículo 1.2 de la Constitución española, que dice lo siguiente: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Hagámoslo realidad. Añade en este caso usted. Esta frase debería estar pegada como un imán en la nevera de la cocina de los políticos. Es decir, hablamos de democracia directa, de listas abiertas, de reforma del Senado, en fin, hablamos de muchísimas cosas. Cosa que da la sensación que no es así, ¿no? Lo digo porque hoy, por ejemplo, me toma la molestia de buscar cuántas ILPs, cuántas iniciativas legislativas populares han llegado al Congreso, cuántas han tenido continuidad. Y en el Congreso, pues el Congreso de los Diputados ha tumbado todas las ILPs que los ciudadanos han presentado desde 1983. Hombre, claro. Es que es ridículo el instituto en sí. Yo vengo aquí a presentar... ¿Ridículo el qué? El llamar a eso iniciativa popular. Bueno, o sea, una iniciativa popular, sí. Una iniciativa popular por definición es una propuesta que elaboran ciudadanos, partidos o quien sean, recogen firmas y eso va a votación popular y punto. Y punto. El Parlamento no tiene ni que decidir si lo tramita, el Parlamento no tiene que ser el que la modifica, ni mucho menos al final el que decide sobre la ILP. En principio, una iniciativa popular es cuando el ciudadano retoma las riendas y dice: te he dado la confianza durante 4 años, pero en este tema concreto recupero yo la soberanía y sigo mandando yo. Es como si tú tienes un restaurante y le encargas a alguien que te lo gestione de momento, pero gracias al referéndum tú puedes pasar por allí de vez en cuando y él nunca sabe si vas a venir hoy, si vas a venir mañana o si vas a estar un mes sin venir. Sin embargo, si sabe que solo vas a pasar por allí cada 4 años, va a hacer lo que le dé la gana. Entonces el referéndum es que tú puedas ir a controlarle. Y la iniciativa es que tú puedas seguir dándole órdenes. Y una cosa que la gente no suele entender es cuando digo el mejor referéndum es el que nunca se celebra. Porque el mero hecho de que exista el referéndum y la posibilidad de hacer un referéndum hace que los políticos negocien de otra forma y hagan una política más consensuada. En Suiza se legislan cientos de leyes al año y solo votamos sobre 15 o 20 leyes. Pero las otras 100 leyes también tienen legitimidad democrática precisamente porque no hicimos un referéndum en contra. Entonces, yo creo que hay que distinguir un poco la iniciativa y el referéndum como lo entendemos Juan Cortizo y yo, que escribimos Reforma 13, y como se entiende aquí que la iniciativa popular, que en principio es la bronca que le echa el jefe al Parlamento, es tan surrealista como que a ti tu jefe te venga a echar una bronca y le digas: dámelo por favor por escrito, déjalo en ese cajón, ya veré si la tramito y ya veré qué conclusiones saco. Al fin y al cabo, el soberano es el soberano y la propia Constitución. Uno de los casos que hemos vivido más recientemente ha sido la dación en pago, ¿no? Es decir, una propuesta, un ILP con más de 500.000 firmas, no sé, un montón. 1,5 millones. 1,5 millones. Gracias, y bueno, eso quedó en nada. O sea, llegó al Parlamento y entonces pues se decidió que no prosperaba. Se llevó a cabo, se votó y adiós, ya está. Claro. Ahí se quedó. Pero es que a mí me parece ofensivo llamar a eso una iniciativa popular. Eso como mucho puede ser una propuesta no vinculante, una petición o una sugerencia al chef, pero en realidad eso no es una iniciativa popular. Tenemos que partir de la base de que el poder mana del pueblo. Como no cabemos todos en el Parlamento de Cataluña ni en el Parlamento Nacional, delegamos durante 4 años en unos diputados y unos senadores, pero mantenemos un cierto control. Porque, a ver, la gente se cuida más la dentadura y cuida más el coche que su propio Estado, a pesar de que es nuestro. En el apartado de democracia directa en el libro, el artículo 23.1 de la Constitución, pasa que, claro, como no la conocemos mucho, dice: los ciudadanos tienen... Bueno, la conocemos y si la conocemos te das cuenta que no se aplica en absoluto la Constitución. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Lo de directa, por medio de representantes sí, porque votas una vez cada 4 años, pero directamente eso está al alcance de pocos. Es decir, lo que es la consulta, lo que se hace, por ejemplo, que es de lo que estábamos hablando anteriormente en Suiza, de ir a hacer un referéndum, eso no se da nunca.
Claro, esa es la esencia del libro España se merece una reconstitución. Nosotros lo que queremos es enseñar algunas de las experiencias que hay en Suiza, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, para el modelo de elección, para el modelo de participación democrática, pero sobre todo lo que queremos es demostrarle a la gente que la Constitución española es muchísimo mejor de lo que creemos. Muchas cosas, está ya la semilla ahí plantada, como este artículo que tú acabas de decir, pero simplemente no se ha seguido desarrollando. Y nosotros decimos, Reforma 13 es un poco el best of de las constituciones europeas en un 30 o 40%, pero el 60% es Constitución española pura y dura, pero llevada a la práctica. Como por ejemplo el tema de las listas abiertas. Hay mucha gente que dice, es que la Constitución no sirve porque no hay listas abiertas. Digo, no, es que para introducir en España las listas abiertas no hay que cambiar ni una sola sílaba de la Constitución. Hemos dejado que se desarrollara la Constitución en un sentido que a mí me parece poco saludable. Hablando de la Constitución, usted compara, ustedes, en este caso los dos autores del libro, el sistema de listas abiertas a la gastronomía, con lo cual el ciudadano tendría 3 opciones. ¿Cómo funcionaría? Así es. Los partidos políticos, las asociaciones o cualquier ciudadano pueden presentar una lista. A mí me importa un bledo cómo confeccionan esa lista, porque aquí ahora de repente con tanto primarias y tal, de repente parece que lo importante es cómo confeccionan los partidos sus listas. A mí qué me importa cómo confecciona otro partido su lista, ojalá la confeccione lo peor posible para que saque pocos votos. O sea, cada uno presenta sus listas como quiere, por orden alfabético, chicos, chicas, mayores, menores, o como quiera. Y luego, el ciudadano tiene la primera opción, que es la única que tenemos aquí, de coger una papeleta, meterla en el sobre y votar. Sí. Eso sería el menú. Tú en el bar eliges el menú 1, el 2, el 3 o el 4. La segunda opción es a la carta, que yo digo, yo cojo el menú de CIU, pero meto a uno del PP y de postre quiero a 2 del PSOE. Ese sería a la carta. Y luego la tercera opción es bufete libre, que tienes una papeleta vacía en la que yo cojo el plato, voy al buffet y me voy poniendo lo que a mí me da la gana. Entonces, yo puedo poner a uno de UPyD, a uno de CIU, a uno del PSOE y a uno del PP. Y luego la gente me dice, ¿pero cómo es posible que uno del PSOE vote a uno del PP? Digo, a ver, ¿no? Lo que es ridículo es pensar que todos los buenos están en mi lista y todos los malos en la otra. Hay 1001 razones por las que yo puedo querer modificar una lista. Primero, hay gente que dice, yo solo quiero votar a mujeres. O hay gente que dice, yo solo voto a gente que tenga más de 35 años. O yo solo voto a gente que tenga menos de 60 años. O yo solo quiero votar a gente de mi barrio que conoce mis problemas. O yo no quiero votar solo a académicos. O yo quiero votar solo a músicos. O no quiero votar a lesbianas. O solo quiero votar a homosexuales. Esos son criterios políticos de cada persona totalmente legítimos. Y además yo puedo decir, a ver, yo quiero votar al partido A, pero sé que el partido B también va a sacar un escaño. Entonces yo, mediante mi voto, introduciendo al mejor de los malos del B, puedo influenciar quién va a sacar ese escaño del B. Es súper simple. Y en el bar cualquiera lo entiende. O eliges menús, o eliges a la carta o te vas al buffet. Y lo mismo pasa en la política. Y luego me dicen, pero claro, no es un criterio político. Digo, por supuesto que es un criterio político, y además ¿alguien cree que los secretarios generales cuando rifan los puestos tienen más criterio político que nosotros en nuestras casas? Hablando de referéndums, ahora estamos viviendo no tan solo la consulta en Cataluña, sino también, por poner un ejemplo, el más reciente, el gobierno canario quiere pedir a Madrid las competencias para organizar un referéndum y preguntar a los isleños si estarían de acuerdo o no con la explotación de un yacimiento petrolífero. ¿Eso en Suiza sería posible o no? A ver, supongamos que viene una multinacional y quiere perforar Berna, por ejemplo. Sí. Y entonces el alcalde de Berna, o en este caso, ¿quién mandaría en Berna? ¿Quién sería? El Consejo de la Ciudad, pero es que a mí me parece ridícula la percepción y la idea de decir el que somete a referéndum es el alcalde o el gobierno.
No, al contrario, son los ciudadanos los que dicen, queremos votar sobre eso. No, es que esto aquí funciona diferente. Es que sí. La propuesta del presidente del gobierno. El presidente de la comunidad autónoma de las Canarias, que ahora no recuerdo ahora el tiempo. Paulino Rivero. No, pero me refiero que tiene... es presidente autonómico. Correcto. Es quien propone hacer la consulta, no la propone. Bueno, no la propone, es decir, la gente quiere consulta y lo pide. Como también se está gestando, en este caso, a nivel popular en las Islas Baleares, porque también se quieren hacer unas prospecciones petrolíferas. Dicen, nos van a poner en peligro lo que son los ingresos turísticos, ¿no? Claro. A mí me parece perfecto que se celebre este referéndum pero es que, y además ahora mismo no se puede de otra forma. Entonces, bueno, pues que se haga un referéndum por la gracia de Dios y del gobierno que lo convoca. Pero yo quiero que el día de mañana el referéndum lo convoquen los ciudadanos, porque en realidad Paulino Rivero, ¿por qué necesita celebrar un referéndum si él tiene la facultad de decidir si sí o si no? Yo lo que quiero es que él no tenga esa posibilidad de decidir si sí o si no a la prospección petrolífera. Yo quiero que se le pueda controlar, no que él voluntariamente se someta a control. Y esto, si se diera el caso en Suiza, ¿qué sería? La gente que con una movilización... Habría dos opciones. Si el Parlamento tramita y decide que va a haber prospecciones en Basilea, nosotros durante 100 días podemos recoger firmas en contra. Eso sería un referéndum que lleva a una votación popular. O por otro lado, si el Parlamento dice a mí no me interesan las prospecciones petrolíferas, nosotros podríamos recoger firmas y decir queremos que se vote sobre si tiene que haber o no tiene que haber. Entonces, uno es el arma de defensa con el que nos podemos proteger y podemos revocar una decisión del Parlamento, y el otro es el arma de ataque con el que podemos decir, oye, se te está olvidando legislar sobre un tema que a mí me interesa. Bien, ya tenemos el planteamiento. Ahora vamos con las reflexiones que escuché la semana pasada en Onda Cero, en el programa de Carlos Herrera, referente a esta posible consulta, a este posible referéndum, y ya, de paso, también le pegamos un toque o una colleja al referéndum votado, en este caso, en Suiza. Como dice Herrera, seríamos el primer país del mundo que, descubriendo petróleo, nos negamos a explotarlo. ¿Debe el gobierno de España autorizar ese referéndum? ¿Tendría lógica rechazar la explotación de la bolsa petrolífera? Y la propia idea de la consulta, ¿no será un recurso para no enfrentarse a la opinión pública porque al señor Rivero le falta criterio y autoridad? Referéndum en Canarias. Esto me parece un tema interesante. Sí. Yo diría berlanguiano. Estamos en el tiempo de la aplicación suiza de la política directa. Los suizos hoy apelan directamente a la opinión permanentemente, y lo acabamos de ver con un asunto delicado que le puede costar incluso algún contratiempo. Si todas estas cosas las tenemos que dirimir en referéndum, yo creo que pondríamos un gobierno, una especie de gestor de asuntos, y cada día preguntamos lo que hay. Este es un mundo que camina suicidamente hacia la ausencia de mediación. Y la vida, hay gente que piensa que se hace en directo, así a carne viva, sin anestesia. Los políticos son una gente que forman parte de la pirotecnia habitual en cualquier país. Son personas que de algún modo evitan muchas veces el cortocircuito explosivo de la voz del pueblo manifestándose, ¿no? La gente de izquierdas, antisistema, antimediación y todas estas cosas, lo que llamo yo la izquierda inmediata, cree que cada vez que el pueblo abre la boca van a salir cosas maravillosas, y lo que salen son sapos y culebras, decisiones fétidas. Aquí lo que está viendo es un corrimiento hacia el asamblearismo, ¿no? Todo este movimiento de la calle a partir del 11M, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, unido al bisagrismo de una manera constante, es un riesgo para la democracia grave. Eso es un camero como un castillo, la voz del pueblo, voz del cielo. El pueblo, la lotería es una especie la democracia es una especie de lotería de riesgo restringido en que el pueblo se ejercita, se supone que sensatamente, en elegir a los mejores. Pero a continuación no le puede decir, sí, pues ahora siéntate en la silla y espérate que yo decidiré en cada caso, ¿no?
todo lo contrario de lo que llevamos hablando 20 minutos. Si esta gente que dijo esto no lo hubiera dicho en castellano, yo diría que son unos antiespañoles y están ofendiendo al ciudadano y al pueblo español. Vamos, me parece que han llamado gilipollas a los españoles. Así de claro lo digo. Están ofendiendo a los españoles. Y además, por supuesto, están intentando ridiculizar el tema de la democracia directa porque dicen que vamos a estar votando todos los días y tal. La propuesta de Reforma 13 es que se fijen 4 domingos al año o 6 en los que se voten todos los referéndums y todas las iniciativas que en esa época toquen. En Suiza suelen ser 3, 4 o 5 cada 3 o 4 meses. El pueblo español es digno y sabio y además capaz de decidir sobre eso. Me parece un insulto impresentable. O sea, es como si a ti vienen y te dicen, oye, tú eres demasiado imbécil para decidir si en tu casa hace falta un ascensor o no. ¿Vale? Me parece insultante. Aunque ellos probablemente creen que son patriotas, ellos probablemente creen que, o sea, estos son de los que se ponen tiesos al pasar una bandera y escuchar el himno. No, eso yo no lo sé, pero sí que ofendiendo y insultando al pueblo español, al pueblo canario en este caso concreto. Y por otro lado, en lo que sí que tienen razón es que el referéndum no puede ser una cosa que lo convoca el gobernante para que le aplaudan y le den el beneplácito, sino que el referéndum es una cosa que tiene que solicitar el ciudadano. Y además hay muchas razones por las que alguien puede renunciar a hacer prospecciones petrolíferas. Es una reflexión que puede hacer cada cual en su casa y no hay ningún parlamentario en el mundo que pueda pensar o reflexionar mejor sobre eso que yo o que tú. Claro, pero es ese planteamiento de lo que estamos hablando esta tarde, de esa democracia directa, ¿no? Es decir, claro, se pone en duda, incluso se pone en duda la opción o lo que ha conllevado el referéndum en Suiza, es decir, claro, toman decisiones equivocadas porque, en este caso, ese es el peligro que tiene el dar, en este caso, el voto a la gente permanentemente. Claro, la gente no tiene suficientemente los conocimientos para votar según qué cuestiones. Este es un poco el argumento, ¿no? Esa decisión que han tomado los suizos es equivocada desde mi punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de la mayoría fue muy acertada. Y, de hecho, España aplica decisiones muchísimo más graves en legislación de inmigración que las que Suiza se plantea aplicar a partir de 3 años vista de aquí, y nunca nadie te ha consultado. Ninguno de vosotros os ha preguntado si quiere que tengamos una valla de 6 metros, si quiere que no dejemos entrar a los saharianos y tal. Entonces, yo creo que es legítimo criticar la decisión que ha tomado el pueblo suizo, pero hay que respetarla. Y me parece totalmente ridículo que haya gente que diga que la democracia directa es un invento de izquierdas. Ante todo porque ya veis lo izquierdoso y rojo que es Suiza, vamos. Pero esto, claro, esta gente ahora tiende a ridiculizarlo y a decir, ¡buah! Entonces estaríamos votando todos los días. No, precisamente si el político vale un duro, es cuando menos se vota, porque es cuando llegan a unos acuerdos que más o menos a regañadientes, sin mucha ilusión, pero tampoco sin estrellarnos, lo aceptamos. Más del 95% de las leyes en Suiza pasan sin que hagamos un referéndum en contra, pero por supuesto tienen la misma legitimidad democrática porque podríamos haberlo hecho, y sin embargo aquí pues se hacen barbaridades por parte de los unos y luego a los 4 años, por culpa de esas barbaridades, cambiamos las tornas y hacen barbaridades las otras. ¿Te has de esperar 4 años a emitir un voto que en ocasiones es crítico con lo que se ha hecho durante 4 años? Porque no tienes otra manera de ser crítico con lo que se está haciendo. Claro. No, y además es que tú ahora para poder abortar vas a tener que votar a un partido que luego te va a prohibir fumar en los bares. ¿Y qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Entonces, aquí lo único que podemos es ir dando bandazos de un lado al otro. Por eso llevamos ya casi 12 reformas de educación, por eso tenemos la ley más progresista de todo el mundo mundial en matrimonios gays, pero la ley más talibán y medieval en temas de aborto.
y llevan una diferencia de 2 años. O sea, aquí depende de si la ley entra antes o después de las elecciones generales, si somos la cabeza o la cola del ratón. Y entonces yo creo que eso es lo que desestabiliza un país y eso es lo que hace que nadie pueda tomar en serio un país que va dando bandazos cada 4 años. ¿Y la participación esta de la que hablamos directa del pueblo, de la gente, cómo se consigue? Es decir, ¿hay que cambiar la Constitución o no? Hay que cambiarla en muy pocos puntos, porque tú mismo antes has leído que está prevista la democracia directa en España. Está prevista, pero no se practica. Bueno, pero eso hay que desarrollarlo en las leyes pertinentes. Y eso lo tienen que hacer, en eso también se equivoca mucha gente que se ilusiona demasiado. Eso lo tienen que hacer el PP y el PSOE. No hay otra posibilidad. El tema de la democracia directa es bastante complicado en España porque a algunos les causa pánico, como estos señores que acabamos de oír, y a otros les causa una euforia tremenda. Y es porque confundimos la democracia directa con el asamblearismo. O sea, ni el mundo va a ser perfecto cuando haya democracia directa, ni esto va a ser un caos. Simplemente vamos a tener una forma mucho más estable y más sensata de llegar a conclusiones y a negociaciones, y además muchísimo menos corrupta. Porque, claro, si las... ¿Por qué menos corrupta? Hombre, si las prospecciones se dice... Petroleras la deciden 2 docenas de diputados. Si yo fuera British Petroil o si yo fuera Campsa, pues a lo mejor les mandaría un poco de dinero. Sin embargo, si al final vas a tener que comprarte todo un pueblo... Mira, hace muy poco en Suiza hemos votado sobre los horarios de apertura de las gasolineras. Entonces... ¿Habéis votado sobre el horario de la apertura de las... No, sí, porque entonces... O sea, es alucinante que votéis esto. Claro, entonces la opción era mantenerlo que cierren a las 10 o que puedan estar toda la noche abierta. Entonces... Tú puedes decir, hombre, yo salgo del estudio a las 10:30 y me gustaría poder comprarme una pizza. Entonces tu criterio es que tienen que estar abiertas. Tú a lo mejor dices, mi mujer trabaja en una gasolinera y ya me basta con que no llegue hasta las 10 como para que esté hasta las 3. Otro puede decir, mi hijo está en la universidad y le vendría muy bien poder trabajar en una gasolinera y habrá más puestos de trabajo en gasolineras. Otro dice, yo tengo una panadería y ¿quién me va a comprar a mí el pan a las 6 de la mañana si lo puedo comprar en la gasolinera a las 3? Entonces, no tiene que ir el gremio de los panaderos a sobornar a nadie, sino que simplemente cada uno expone sus argumentos y al final tú con tu criterio y tú con el tuyo, que son perfectamente políticos, lo decidís. Y no hay ningún diputado en todo el planeta que entienda más de horarios de apertura de gasolineras que yo, que tú y que los señores que nos están escuchando. ¿Y qué se resolvió? Al final resolvimos que no pueden abrir toda la noche. O sea, a las 10 se cierra. Sí, salvo algunas en las autopistas, siempre hay matices, pero vamos, hemos decidido lo mismo sobre el IVA. El IVA es un tema que aquí a vosotros os han subido el IVA y nosotros en Suiza nos hemos subido el IVA, que es una diferencia sustancial. Bueno, pero aquí porque viene marcado, que es a lo que íbamos, por las diferentes medidas que ha ido aplicando la Unión Europea con España, que iba a ser rescatada, y entonces hizo un memorándum con un montón de obligaciones, y una de ellas es el subir el IVA, que ya se habla de que no tan solo se quede en el 21%, sino en el 23%. Entonces ahí quizá la polémica es, ahora habrá una iniciativa popular que querrá bajar el IVA, y con lo cual no podrás hacer lo que te dicta, porque al final vamos al dictado de lo que marca Angela Merkel, ¿no? Bueno, pero tú partes de la base de que la Unión Europea, una vez que España fuera democrática, tendría que seguir siendo como es, o también tendría que tener la Unión Europea sistemas de democracia directa. Por supuesto, al nivel... Pero si la Unión Europea ya no lo permite, en según qué contextos y qué países, España por eso... al final hace lo que le dice la Unión Europea, y va comandada por Alemania. Claro, si Alemania dice que, en este caso la Unión Europea, que subas el IVA al 21% y en un futuro al 23%, pues aquí hay, en este caso, la política financiera del gobierno español hará lo que le dice Europa, que es lo que estaba haciendo hasta ahora. Nadie en Bruselas, Berlín ni Frankfurt decidió que había que subir el IVA en España. Nadie. Eso lo decidió autónomamente el gobierno español. Otra cosa es que la Unión Europea le dijo, tienes que tomar medidas para llegar a un déficit tal.
pero las medidas luego tú las decides como tú quieres. En Suiza las circunstancias eran que tenían, como todos los demás países, necesitaban dinero, y una de las ideas muy originales que se le ocurre siempre a los políticos es subir los impuestos. Y hubo gente que dijo, hay que subir un 2% el IVA. Otra gente dijo, no se puede subir el IVA porque en cuanto subes el IVA te cargas el consumo interno. Algunos dijeron, bueno, se puede subir, pero como mucho un 1%. Otros dijeron, bueno, si se sube, ¿para qué concretamente lo subimos? Porque lo que menos le gusta a los suizos es meter dinero en el saco roto del Estado. Es decir, queremos saber a qué destinamos nuestro dinero. Y entonces dijeron, bueno, lo necesitamos para tapar un agujero que tenemos en la seguridad social. Y otros decían, bueno, se subirá, pero cuando esté tapado el agujero volverá a bajar. ¿Cuándo baja? Baja dentro de 3 años. Y al final lo que sometimos a votación fue subir el IVA menos de un 1% durante 3 años para tapar un agujero en la seguridad social. A eso todos los españoles, o una gran parte de los españoles, hubieran dicho que sí. Aquí viene un señor y dice, voy a subir el IVA un 3%. No te explica por qué lo va a subir. No te explica para qué lo va a subir. No te explica cuándo lo va a volver a bajar, y ni siquiera te da el derecho de decir, oye, ya que estás, ¿por qué no lo subes un 5% y a lo mejor salimos antes de la crisis? ¿O no bastaría con subirlo un 2%? Entonces, si bien los suizos ahora no se han precisamente bañado en gloria este último fin de semana, hay que reconocer que en una democracia directa puedes perder, porque la democracia no consiste en dejar votar a la gente lo que yo quiero, sino en dejar votar a la gente lo que ellos quieren e intentar convencerlos de que quieran lo mismo que yo. En este caso, Suiza, desde mi punto de vista, se ha equivocado, pero ahora se tiene que atener a las consecuencias. De hecho, antes lo contabas tú. Nos van a cortar ahora un programa de ciencia que nos iba a dar varios miles de millones de euros, y sabíamos que la podíamos cagar y la hemos cagado, no pasa nada. Pero eso sí, con el voto de la gente, ¿no? Por supuesto. Este voto asambleario que para muchos es, en fin, el voto de la inconsciencia, ¿no? ¿Y hay miedo a que se rompa cierta cohesión social en Suiza a partir de lo que sucedió el pasado domingo? No, hombre, cada vez que hay una votación así un poco reñida, dicen, ¡buah, esto va a acabar a palos! Lo que pasa es que, claro, el concepto en una democracia directa de mayorías y minorías es totalmente distinto al que tenéis aquí. O sea, la mayoría y la minoría nunca es estática, sino que siempre varía. Una vez ganamos tú y yo, otra vez ganamos tú y yo y tú pierdes. Entonces, en una democracia directa tú nunca sabes si el que hoy está en la trinchera de enfrente dentro de 3 meses va a estar en tu cama. Sí, es curioso. En fin, qué envidia. A mí lo que me gusta es que habla en primera persona del plural. Nosotros hacemos, nosotros decidimos. Aquí no. Hombre, curiosamente yo hablo en primera persona del plural en ambos casos, cuando hablo de nosotros los españoles y cuando hablo de nosotros los suizos. No, pero que decidimos y hacemos aquí, nosotros no hablamos así. Sí, es obvio. Bueno, es lo no que se decide nada. Es lo que te decía. Es lo que te decía. En España nos subieron el IVA y en Suiza nos subimos el IVA. Claro. O por citar a una parlamentaria, ella dice que se jodan y nosotros a veces nos jodemos queriendo, como en este último caso. Bueno, pero a pechugas porque lo has decidido tú. Claro, aquí no hay manera a día de hoy de decidir. Daniel Ordaz, muchísimas gracias. Gracias también a Juan Cortizo por este fantástico libro, España se merece una reconstitución. Te seguiremos. ¿Cómo se llama el blog? Lo digo porque, claro, aquí... La página web se llama reforma13.es. Y bueno, la hemos sacado ya hace casi un año, cuando de repente todo el mundo empezó a hablar de estas cosas. Sí. Todo el mundo empezó a descubrir las listas abiertas, la reforma. Tenéis un hashtag también. Sí, tenemos un hashtag que es reforma13.es. Y recuerdo que ya estuvimos contigo hablando de tu primer libro. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Un año? Menos de un año, sí. Vale, todo continúa igual, lo digo porque ha tenido un efecto, en fin, tremendo. Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. Fem una pausa, 2 minuts i tornem. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.